Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted cómo sigue? Pues cansado, pero bueno, yo creo que ustedes también se sienten cansados, pero ánimos, ya casi se termina el periodo, falta poco, eso es lo que motiva. Bien, pues vamos a comenzar con la unidad 3, tercer parcial, y vamos a hablar pues a partir del capítulo 9. Pues como preámbulo, lo que les puedo decir es que pues no descuiden el tercer parcial. Es un parcial extraño hasta cierto punto porque también se combinan contenidos pues que aparentemente no tienen mucha relación, ¿verdad? Bien. Vamos a ver por ahorita el movimiento rotacional de los cuerpos. Después hablaremos de la influencia rotacional sobre el movimiento, que sería el torque. Y al final hablaremos de fluidos, y ese capítulo de fluidos pues no contrasta mucho con todo lo que venimos haciendo. No obstante, hay que hacerlo, ¿verdad? Así que traten, pues, si lo vienen haciendo, qué bueno, pero si no, traten de tomar esto con un poco más de constancia para que no se les haga tan difícil. De resto, pues cualquier consulta que ustedes vayan teniendo en el camino, igual me dicen. Vale. Entonces, hablemos un poco sobre el movimiento rotacional de los cuerpos. Pues bueno, nosotros ya comenzamos a hablar un poco sobre algunas características, solo que no le dijimos el nombre de movimiento rotacional, sino un movimiento circular, ¿verdad? Pues si nosotros partimos de ese escenario que nosotros ya teníamos, o por ejemplo, un objeto de masa m, pues que tiene una trayectoria circular. Nosotros habíamos dejado ciertas características de este movimiento, ¿verdad? Entonces decíamos que posiblemente este objeto estuviera representando su movimiento circular, pues a partir de un radio, a un punto común, que sería el centro o el origen. Bueno, ya esto le llamábamos pues el radio. Nosotros dábamos ciertas características al movimiento, para recordar un poco, porque igual va a servir. Esta es una cuestión que hay que retomarla. El movimiento circular uniforme, pues la condición que dejábamos pues era que la velocidad tangencial iba a ser constante. Eso nos dejaba un entorno en donde pues un tanto distinto a lo que nosotros teníamos en los movimientos en línea recta, donde la velocidad constante nos adjudicaba inmediatamente una aceleración igual a cero, porque la primera derivada temporal, pues la derivada temporal de una constante es cero. Entonces, en el movimiento rectilíneo teníamos que para el movimiento con velocidad constante no había aceleración, pero en un movimiento circular, debido a que más bien esa velocidad no se encuentra descrita, vamos a hacerlo hacia abajo, no se encuentra descrita exactamente sobre
la trayectoria seguida por el objeto, sino tangencial a la trayectoria, entonces no podíamos tener un descriptivo absoluto de la aceleración nula. Podíamos decir algo al respecto, ¿verdad? Y era que quizá, para nosotros era claro que iba a existir una aceleración radial acorde al efecto, pues, o a la tendencia de este objeto a salirse de esa trayectoria circular. Pero si eh, eh, la situación o el escenario provee un movimiento circular, entonces debe de haber un efecto asociado pues a mantener ese movimiento circular. Lo natural es más bien un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Y las cantidades están asociadas pues como vectores, por lo que eh, a lo sumo podríamos tener una familia de vectores pues relacionada con la componente tangencial de la trayectoria. Bueno, ustedes sabían también que existía una aceleración radial y esto lo calculábamos de esta manera. Ahora lo que diremos es que si tenemos este escenario, el movimiento circular uniforme sí es parte del movimiento rotacional de los cuerpos, y más bien el movimiento rotacional será un caso generalizado. En este entorno, lo que tenemos más bien es que debe de existir una magnitud de la aceleración que, bueno, si ustedes quieren, dejémoslo así, como una aceleración. Recordar que habíamos utilizado coordenadas polares para todo esto, entonces aquí tenía que ser algo como R unitario, una componente radial en dirección radial, más una componente tangencial de la aceleración en dirección pues de ese vector unitario, vector angular unitario. Bueno, pues para el movimiento, para el MCU o el movimiento rectilíneo, perdón, movimiento circular uniforme, esta es la aceleración que será cero. Tiene sentido, ¿verdad? Porque es la aceleración asociada al movimiento tangencial, a la componente tangencial del vector aceleración. Y si esto ya era constante, entonces la componente tangencial será constante. Ahora, tenemos la característica, entonces tenemos que analizar la característica de pues que las cantidades que nosotros conocemos ahora tendrán dos parámetros, ¿verdad? Asociados a cada una de las componentes, ya que estamos hablando en coordenadas polares. Sí, en general, esto debe de ser así. Para el MCU, esta componente tangencial de la aceleración va a ser cero. Entonces, este era un recordatorio de lo que ya teníamos. Pues nosotros podemos partir del preámbulo, entonces, pues, de que esta velocidad no es constante, sino que se puede describir como una variable, perdón, como una función que varía con el tiempo, en cuyo caso la aceleración, algo que podemos intuir rápidamente es que la aceleración completamente descrita en un movimiento rotacional, debe tener una componente radial, que ya sabemos cómo se calcula, y una componente tangencial, que, bueno, la componente tangencial estará acorde con el cambio de velocidad que exista entre dos puntos de la trayectoria circular, ¿verdad? Más o menos. Si nosotros decimos que esta velocidad en realidad no es constante, entonces le daríamos el descriptivo pues de que esta es una velocidad inicial y esta es una velocidad final, ¿no? Así que más o menos en el cambio debería estar asociado esa componente tangencial. Ahora bien, nosotros estamos analizando una trayectoria, fíjense,
que describe, o mejor dicho, que está descrito matemáticamente, no me sale la curva. Voy a hacer así, ahí imaginemos que está bien hecha la curva. Parece dibujo de niño de kinder. Cada vez que me pasa esto, pues yo recuerdo la admiración que le tengo a las personas que sí saben dibujar. A mí me hubiese gustado aprender a dibujar. Lo intenté, cuando era chiquito lo intenté, pero no pude. Que mi admiración para esas personas que sí pueden hacerlo. Bien, fíjense que la trayectoria está descrita más bien por un segmento circular. Un segmento circular. En el susodicho caso, pues de que pensemos que el radio es constante, ¿verdad? Que no cambia, que el radio no está cambiando, porque si está cambiando, le agrega un nivel más de complejidad. Pero bueno, no analizaremos escenarios en donde el radio cambia. Así que pensamos que el radio es constante, entonces esto es un segmento circular que, o una longitud de arco, el segmento es el área, ¿verdad? Eh, una longitud de arco que estará descrita como el ángulo bueno, que barre ese, esa, sí, descrito por ese segmento y el radio. Bueno, sabemos que esta longitud de arco es lo que correspondería a la trayectoria real de la partícula o del objeto. Este ángulo debe de ser barrido desde su posición inicial hasta su posición final y r es el radio. Lo que diríamos entonces es que de alguna manera esa velocidad, la velocidad asociada, si pensamos que es una velocidad tangencial, pues debe de estar asociado como la derivada de una posición, ¿verdad?, con respecto al tiempo. En aquel caso escribíamos algo así, ¿verdad? De x de t en una parte, digamos, instantánea. Esta vez escribiremos que es más bien la longitud de arco con respecto al tiempo, porque esa es la trayectoria real. Y así va a cambiar la velocidad tangencial. En este caso, pues entonces podemos escribir algo como θ r con respecto al tiempo, pero el radio pues hemos establecido constante, así que más bien nos queda una derivada del angular con respecto al tiempo. Lo que nos está denotando más que nada es el cambio del barrido angular con respecto al tiempo, ¿verdad? Y a esta cantidad es a lo que le llamaremos, porque fíjense que tiene una relación muy similar a la velocidad tangencial, solo que esta velocidad pues debería tener unidades de metros por segundo, por ejemplo, y esta debería de tener unidades de radianes por segundo, ¿verdad? En síntesis, podríamos decir que ambas son velocidades, describen intrínsecamente algo parecido, un fenómeno parecido, solo que la velocidad tangencial está asociada a la trayectoria real del cuerpo, que es sobre la longitud de arco, y este término está asociado a la rapidez con la que digamos, este brazo del radio hace un barrido angular. La rapidez con la que hace esto, ¿sí? Pues a esto lo vamos a llamar con propiedad a la forma en la que hace este barrido, le llamaremos velocidad angular. Entonces sería igual a R omega, donde, si quieren, escribamos acá para que no haya mucho desorden. La velocidad tangencial finalmente va a poder ser escrita como el radio por omega, donde omega es una rapidez instantánea que
el barrido angular, ¿no? Y esto es lo que llamaremos frecuencia angular o velocidad angular, cualquiera de las dos. Tiene ¡Ey, hombre! Sí, entonces, Jairo, hoy sí temprano para que no lo vacilen. Ah, ya estaba afuera llegando, Algo quiere, que más quiere. Pucha, me chuta el coli. Mata. Hola, ¿me escuchan? Una consulta. ¿Me escuchaban bien antes? Es que no les pregunté. Y Sí, ahorita pues me desconecto. sí se escuchaba. Sí, Ah, bueno. Qué bueno. Entonces, continuemos. Pues. Se me desconectó. Así que cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Si se escucha raro, cortado o algo así, me avisan. Entonces habíamos dicho que esta es entonces la velocidad tangencial, que ahora va a ser calculado como R omega, y omega se le llama velocidad angular o frecuencia angular, cualquiera de las dos. Bueno, o velocidad angular o frecuencia angular. Es lo mismo. Ya posteriormente entenderán, quizá en 200, en física 200, se entenderá mucho mejor por qué la velocidad angular y la frecuencia angular son la misma cosa. Tiene connotaciones periódicas o repetitivas, por así decirlo. Y la unidad es radianes. Estoy muy acostumbrado a la palabra radiaciones por las clases que doy en la noche. Eh, radianes por segundo. Bueno, y bueno, de manera instantánea es el cambio de angular con respecto al tiempo. Bueno, listo. Pues a lo que vamos es a esto, ¿no? Nosotros partimos del escenario en donde en realidad tenemos una aceleración tangencial. Y fíjense que vamos dándole algunas relaciones, como por ejemplo ustedes ya conocían esta de la aceleración radial. Ahora, pues, si la velocidad tangencial quiere ser calculada, pues será calculada a partir de un radio y una velocidad angular. Si esta velocidad angular es constante y el radio también, entonces la velocidad tangencial será constante. Si no, entonces esto será de manera instantánea. Si la velocidad angular no cambia, entonces también va a cambiar la velocidad tangencial y esto serviría para calcularlo de manera instantánea en un punto en específico. Bueno, seguimos con estas cuestiones de la aceleración. Ahora tenemos la velocidad tangencial que la escribimos como R omega y entonces esa aceleración tangencial con la que comenzamos el análisis en principio debería de ser la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo de manera instantánea, ¿no? Y esto pues lo podemos escribir nuevamente como R omega, sacar esa R porque hemos establecido bueno, en las condiciones iniciales que será constante. Y entonces nos queda algo así como un cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esto se parece bastante otra vez, ¿verdad? A la derivada de la velocidad lineal o tangencial con respecto al tiempo. Entonces, le vamos a adjudicar otro nombre y a esto le llamaremos aceleración angular, donde de manera instantánea la aceleración angular será calculada como el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y entonces alfa es la aceleración angular
y su unidad debe de ser, porque este era radianes por segundo, esta debe de ser radianes por segundo cuadrado. ¿Se entiende más o menos? Bueno, al unísono, entonces, estamos recuperando o estableciendo más bien que en coordenadas polares la aceleración será un vector, ¿no? De tal manera que la magnitud de la aceleración debe tener en consideración de manera general una componente radial más una componente tangencial. El módulo o la magnitud debe de calcularse de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes bien presente? Es que en un movimiento rotacional en general no solo existe un único valor de aceleración, sino que son, mejor dicho, está en función de dos componentes de la aceleración. La radial, que ustedes saben cómo se calcula, ¿verdad? Vemos nuevamente como la velocidad tangencial, y ya esto ya se le agrega la connotación instantánea, ¿verdad? Ya no podemos hacerlo en toda la trayectoria porque la velocidad no es constante de manera general, y la aceleración tangencial será escrito como R omega, perdón, R alfa. Listo, ¿verdad? Pues bueno, eso por un lado. Más o menos se entiende. ¿Alguna pregunta? Pues ahora nuestro movimiento circular tendrá, si le agregamos todo lo que ya hemos dicho, pues tendrá una aceleración radial que en principio siempre va hacia el centro, ¿verdad? Eso es lo que habíamos mencionado ya en capítulos anteriores. Y además tendrá una componente tangencial. Una componente tangencial al movimiento. Y entonces, este ya no es omega porque en realidad no es constante, sino que diríamos que es un delta omega. ¿Verdad? De tal manera que aquí, por ejemplo, hay un omega final y acá un omega inicial. Y entonces podemos escribir una nueva cantidad que hemos establecido como la aceleración angular. Bueno, entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Si ustedes se fijan, recuperamos un modelado matemático muy similar, extrañamente similar incluso a lo que nosotros ya habíamos visto en cinemática. Pues al final no es tan extraño, ¿verdad? Solo es porque estamos cambiando el sistema de coordenadas cartesianas y coordenadas polares, pero la matemática sigue siendo la misma, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Que aparece el radio, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos establecer, eh, por ejemplo, ¿existirá un análogo al movimiento rectilíneo uniforme en el movimiento circular? Sí, sí existe, ¿verdad? Y es el que nosotros ya vimos, el movimiento circular uniforme. Si esto es así, entonces por ahí debería de existir algo asociado al MCA, por ejemplo, ¿verdad? Movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué características tenía esto? Que la aceleración lineal era constante. Sí, va a existir también, y la idea es que lo que permanece constante es la aceleración angular, ¿verdad? Así que podríamos decir que todo esto es más de lo mismo, volver a realizar problemas muy similares a los que hacíamos en el primer parcial, pero con un movimiento rotacional. Entonces, si esto es así, tendremos esta tablita que nos da la analogía entre, eso está en el libro, ¿verdad? Entre el movimiento
los movimientos en línea recta que nosotros ya teníamos. Para la parte constante ya vimos las características, y para la parte de velocidad constante, y ahora será para el caso del movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante. Su análogo será una rotación sobre un eje fijo con aceleración angular constante. Entonces, noten la diferencia, ¿verdad? Que tenemos aceleración lineal constante y aquí aceleración angular constante. ¿Qué establecemos como característica? Que aquí la aceleración era constante y acá nuestra aceleración angular va a ser constante. Teníamos una expresión por allá, por ejemplo, ¿verdad? En donde decíamos la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces nuestro análogo es velocidad angular final, velocidad angular inicial más aceleración angular y el tiempo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces fíjense que es como tomar las expresiones que nosotros ya teníamos y reescribirlas como, ¿verdad? Cambiando b por omega, a por alfa y x por el desplazamiento angular, en este caso, ¿verdad? Antes era un desplazamiento lineal y ahora será un desplazamiento angular. Y de resto, fíjense que son exactamente las mismas expresiones. ¿Por qué? Porque tenemos una matemática muy similar, solo que adaptada a otro entorno, con otro sistema de referencia, con otras coordenadas, ¿vale? Con otra referencia de coordenadas. Pero sí podríamos decir que tendríamos el movimiento, por ejemplo, lineal, el movimiento rotacional, y si quieren, ¿verdad? Uno podríamos decir que a la variable x, que es la posición lineal, esto está en metros, ¿verdad? Le corresponde un análogo de posición angular, de tal manera que si tenemos el cambio en la posición o el desplazamiento, esto debe estar asociado con el cambio en la posición angular o desplazamiento angular. Si hablamos de, si hablamos de la velocidad lineal, a esto le corresponde una velocidad angular. Y si hablamos de una aceleración lineal, a esto le correspondería una aceleración angular. Y de resto, ¿verdad? Simplemente es cambiarlo, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final, por ejemplo, por velocidad angular final. Velocidad inicial por velocidad angular inicial. Aceleración por aceleración angular. El tiempo es una cosa que no cambia porque, bueno, ustedes saben que es un parámetro. Es un parámetro que, bueno, está relacionado con todo. Nos describe los procesos entrópicos de todos los fenómenos. Así que no tiene ningún análogo en nada. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Todo esto se puede derivar de la misma forma que lo derivamos en el primer parcial. Por lo tanto, esto tiene connotaciones diferenciales, ¿verdad? Si ustedes les dicen, por ejemplo, la posición se comporta como 5 más 3t, o bueno, 5 3t cubo, entonces omega debe de ser la derivada de teta con respecto al tiempo, o sea, 9 veces t cuadrado. Y la aceleración también, ¿verdad? Y esto también sucederá al revés. Si se quisiera realizar un proceso de integración, pues también, ¿verdad? También es posible. Todo eso tiene exactamente las mismas connotaciones que teníamos en el primer parcial, se repetirán, solo que para estas otras expresiones. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora no solo tendremos las expresiones de cinemática o sí, de movimiento lineal, sino que también del movimiento rotacional, ¿vale? Y es posible que aparezcan problemas en donde necesitemos ambas, ¿vale? O un conjunto, una combinación de ellas. ¿Alguna pregunta, duda?
Esa tablita está en el libro. Sí, es la del libro, es la 9.1. Tablita 9.1. Si no, ahí igual les voy a mandar el PDF final en el chat. Bien, entonces hagamos unos problemas. Bueno, ustedes tal vez se preguntarán, ¿verdad? Si existe análogo para la posición, para la velocidad de la aceleración. ¿Existirá un análogo para la masa, por ejemplo? ¿Existirá un análogo para la fuerza? ¿Existirá un análogo para la energía? ¿Existirá un análogo para el momento lineal? Que son todas las cosas que hemos visto. ¿Para el trabajo? Sí, la verdad es que sí. Todo tiene su representación rotacional, pero bueno, ya eso lo iremos viendo poco a poco. Pero el preámbulo es eso. Las leyes pueden establecerse en otro sistema de coordenadas, por ejemplo, las leyes de Newton pueden establecerse en otro sistema de coordenadas con sus parámetros análogos a al escenario lineal. ¿Vale? Bien, problema 9.2 dice, la hélice de un avión gira a 1900 revoluciones por minuto. Eso es lo que significa RPM, revoluciones por minuto. Calcule la velocidad angular de la hélice en radianes por segundo. E inciso E, ¿cuántos segundos tarda en girar 35 grados? Bueno, este es un problema en donde, fíjense, dice que ya gira con con esto que es 1900 revoluciones por minuto. En principio, ustedes deben de pensar que eso es una velocidad angular. Una velocidad angular de 1900 RPM o 1900 revoluciones por minuto. Y además es constante, ¿verdad? Para el inciso A nos está pidiendo simplemente hacer la conversión. Entonces, si tenemos una revolución, debe de ser una vuelta completa. Si una revolución está asociado a 360 grados, por ejemplo. O, para lo que nos sirve, 2pi radianes. No nos sirven los grados, recuerden, no sirven los grados si no son funciones trigonométricas. Entonces una revolución es igual a 2pi radianes. Y bueno, lo que nos está pidiendo es hacer la conversión. Está fácil, ¿verdad? Simplemente hay que hacer revoluciones por minuto. Una revolución tiene 2pi radianes y un minuto tiene 60 segundos. ¿Verdad? En el inciso B nos está preguntando cuántos segundos tarda la hélice en girar 35 grados. Bueno, lo que tenemos que ver es que más bien ese omega es constante, ¿verdad? No nos está diciendo otra cosa. Así que, de alguna manera, esto, recordando las cuestiones análogas de cinemática, esto debe de poderse expresar como el cambio en la posición angular respecto al tiempo transcurrido, ¿verdad? Entonces, el cambio directamente son 35 grados. Y quisiéramos calcular ese tiempo transcurrido. Pero, bueno, ustedes saben que esto no nos sirve en realidad. Esto de los 35 grados en realidad no nos sirve. Pero son funciones trigonométricas. Entonces debemos hacer la conversión. Sabemos que el desplazamiento angular será 35 grados, pero esto lo debemos cambiar a radianes. Entonces 180 grados corresponde a pi radianes. Recuerda de 111, ¿verdad? Ahí hacen el cálculo. Y ahora sí, este valor en radianes es el que utilizaríamos para calcular el tiempo
transcurrido, pues simplemente despejando de la expresión anterior. ¿Se entiende? Bueno, ahí hacen los calculitos con calma. Bueno, miremos este problema. Dice, el ángulo θ que describe una unidad de disco al girar está dado por t de t, θ de t, igual a más bt menos ct cubo, donde a y bc son constantes, t está en segundos y t en radianes. Cuando t es igual a 0, θ tiene el valor de pi cuartos y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Y cuando es t igual a 5, la aceleración angular es 1.25 radianes por segundo. Calcule A, B, C en sus unidades, con sus unidades. Pues analicémoslo. Primero tenemos t de θ, que es igual a más bt menos ct cubo. Pues en principio esto no hay que tomárselo a la ligera, ¿verdad? No parece ser un comportamiento ni del movimiento uniforme ni acelerado, sino otro tipo. ¿Por qué? Porque si sacamos 2 veces la derivada de esto, es decir, si tenemos omega de t, que será la derivada de θ de t con respecto al tiempo, esto es b menos 3ct cuadrado. Y la siguiente también es una función del tiempo. No vamos a tener una aceleración angular constante. Por tanto, no podemos utilizar, aquí sería menos 6ct. No podemos utilizar las expresiones del movimiento acelerado, con aceleración constante, porque no lo es. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Viendo esto, ¿verdad? Dice que en t igual 0, θ es pi cuartos radianes y omega, que es la velocidad angular, es 2 radianes por segundo. Y por otro lado, dice que cuando t toma el valor de 1.5 segundos, entonces la aceleración angular toma el valor de 1.25 radianes por segundo cuadrado. Ahora, las unidades pueden salir de manera natural, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarlas de manera natural, pero anticipadamente, ¿verdad? Si nosotros queremos saber A en este contexto, pues debe tener unidades de radianes simplemente porque fíjense que no está multiplicado por nada y está a θ, y θ tiene que estar en radianes. Entonces, la única forma es que A esté en radianes. La única forma de B, debido a que está multiplicado por T, por fuerza, forzosamente tiene que estar en radianes por segundo, porque T está en segundos y T está en radianes, que es la única forma. Y C, debido a que está multiplicado por T al cubo, forzosamente debe de dar segundos al cubo, ¿verdad? Ya pues si no se sabe o no se tiene, no se está tan seguro de esto, entonces los operan cuidadosamente los datos y las unidades tienen que dar naturalmente, ¿verdad? Pero si hacen las cosas con cuidado. Si no, pues es fácil, no es tan difícil relacionarlo, ¿verdad? No es tan difícil.
Bien, entonces nos está pidiendo calcular A, B y C. Bueno, si se fijan, teta pues cumple para las tres variables. En omega hay 2 y en alfa hay 3. Si tomáramos la primera condición, ¿verdad? La primera condición de t igual a 0, ¿verdad? Y teta igual a pi cuartos radianes, pues lo que tendríamos es básicamente que teta evaluado en 0 debe de dar pi cuartos radianes. Pero cuando esto se evalúa en 0, simplemente nos queda A, ¿verdad? Si usamos la segunda condición de t igual 0, en esta no habría mucho, ¿verdad? No nos serviría por el momento usar esta, mejor utilicemos la tercera condición, ¿verdad? Porque esta solo es una variable, nos dice que cuando t toma el valor de 1.5 segundos, entonces la aceleración angular es 1.25 radianes por segundo cuadrado. Quiere decir que a alfa evaluado en t igual a 1.5 segundos debe de ser igual a 1.25 radianes por segundo cuadrado. Y esto, fíjense que va a ser igual a, vamos a escribirlo así, va a estar igual a menos 6 por C por T, que es 1.5 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces C tiene que ser 1.25 radianes por segundo cuadrado entre menos 6 por 1.5 segundos. Fíjense que este segundo se relaciona con este, ¿verdad? Y aquí tendríamos, a ver, 1.5 es 9, ¿verdad? Por 6. 1.5 entre 9. ¿Cuánto les da? 1.25, esto tiene que dar negativo. 1.25 entre menos 6 entre 1.5, que esto es 9, ¿verdad? Estoy aquí abajo. O sea, 1.25 entre 9. A ver, ¿quién me ayuda? Es 1.25 Es 1.25 entre 9. entre 9 es igual a 0.3. 0.3. Pero ahorita estamos en radianes, ¿no? Sí, sí, sí. 0.3. No, Bueno. lo tenía en No, pero eso no importa. Acuérdense que la calculadora en radianes o en grados solo le va a dar diferencia con las funciones trigonométricas. 0.13. 13. Sí, 13. 13. Y esto tiene que dar, fíjense, segundos al cubo, ¿va? Lo que habíamos predicho. Está bien, ¿va? Debe de ser, obligatoriamente debe ser así. Y finalmente, la segunda condición, ya que esta pues tiene las dos variables, es que nos dice pues, que cuando t, vamos a hacer directamente, ¿verdad? Omega evaluado en t igual 0 da 2 radianes por segundo. Entonces esto es B. Lo pudimos haber hecho directamente, ¿verdad? Porque cuando se evalúa en 0, este término se pierde. Así que simplemente es B. Lo pudimos haber hecho directamente. Lo que pasa es que, bueno, aquí mire las dos variables y no me acordaba que era en t igual 0. Así que se elimina.
Bien, ¿alguna pregunta, duda? Acá, este es el inciso A. El inciso B dice, ¿cuál es la aceleración angular cuando teta es igual a pi cuartos radianes? ¿Ah? Cuando teta es igual a pi cuartos radianes. Pues aquí, fíjense que es como una pregunta capciosa, ¿verdad? Porque ya nos está diciendo que en t igual 0, teta vale pi cuartos radianes. Así que básicamente nos está pidiendo tomar la expresión derivada y evaluarla en t igual 0. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es decir, ya el enunciado nos está diciendo que cuando t está en inciso B. Es capcioso, ¿verdad? Cuando t es igual a 0, teta vale pi cuartos radianes. Entonces, bueno, si quisiéramos saber cómo es la aceleración en pi cuartos radianes, es como evaluar pues la aceleración angular en t igual a 0. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Así que, ¿cuál es la aceleración angular en t igual a 0? Pues será 0, ¿verdad? Será 0. Bien. Inciso C dice cuáles son teta y la velocidad angular cuando la aceleración angular es 3.5 radianes. Entonces este sí, ¿verdad? Nos dice que Licenciado, alfa, sí, sí, no sé, bueno, ahí dice que cuando t es igual a 0, teta es igual a pi cuarto y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. En el ejercicio, no sé cómo se tomaría ahí. no, pero es que nos está pidiendo, sí, la velocidad angular, sí, el enunciado nos dice que es 2 radianes por segundo, pero inciso B nos está pidiendo que la aceleración angular, ¿verdad? Y la aceleración angular se comporta de esta forma, como menos 6 ct. El escenario es que teta vale pi cuartos cuando t es igual a 0. La velocidad es 2, pero la aceleración es 0. La velocidad angular es 2 radianes por segundo, pero la aceleración es 0. Bueno, porque es menos 6t, menos 6 ct. Al evaluarlo en 0, esto tiene que dar 0. Ahora Que sí, no exista, uh-huh, que no exista la confusión, ¿verdad? Recordar que la aceleración y la velocidad no necesariamente tienen que ser el mismo, o sea, no es necesario que uno tenga un valor y forzosamente el otro también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un objeto, allá en cinemática, en un objeto que partía del reposo con una aceleración de 3 metros por segundo, por ejemplo, la aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado, pero en el punto en donde comienza el movimiento, pues la velocidad es cero, ¿vale? En un caso en donde, por ejemplo, teníamos un objeto, por ejemplo, en donde el caso del cohete, en donde subía con una cierta aceleración, se apagaban los motores y entonces la aceleración cambiaba de valor y cambiaba de orientación. La cantidad vectorial cambiaba de orientación, pero en el punto justo donde se apagan los motores, la velocidad es la misma para ambos movimientos, solo que para una era la velocidad final y para el otro la velocidad inicial, ¿verdad? En este instante justo, ¿verdad? En t igual 0, es justamente la velocidad angular es 2 radianes por segundo. Pero en ese instante justo no hay aceleración angular, ¿verdad? La aceleración angular aparece después. A medida pasa el tiempo, aparece la aceleración angular, ¿verdad?
¿Por qué? Bueno, no es un movimiento también que no hemos descrito ninguna fórmulas para este movimiento. Es un movimiento que se sale de la velocidad constante o de la aceleración constante, ¿verdad? Se sale, es otro tipo de movimiento, por así decirlo. Bien, esperando que quede claro eso, entonces hagamos el inciso C. Dice que la aceleración angular, queremos teta y omega cuando la aceleración angular es 3.5 radianes por segundo cuadrado, ¿verdad? Así que cuando este tiene el valor de 3.5 radianes por segundo cuadrado, el comportamiento que tenemos es menos 6 CT. Ese es el comportamiento que tenemos. Así que, bueno, la aceleración angular, fíjense, en principio debe ser positiva, pero este término es negativo, este C es negativo, por lo tanto, pues no hay problema. El tiempo, el instante justo donde la aceleración es 3.5, la aceleración angular es 3.5 radianes por segundo, debe calcularse así, despejando, ¿sí? Tenemos 6C, donde C también es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay problema con el cálculo del tiempo, ya va a ser positivo. Vamos. Este es el instante justo donde la aceleración angular es 3.5 radianes por segundo. Ya con eso, ya tenemos, podríamos decir, T', que es del enunciado C. Entonces, si quisiéramos calcular teta, pues simplemente sería evaluarlo en T igual a T', nada más. Y omega, evaluarlo en T igual a T'. Pues nada más. ¿Y cuáles son esas? Pues estas expresiones que tenemos aquí, ¿verdad? Que ya convenientemente habíamos derivado desde el inicio, ¿verdad? Desde el principio. Evaluamos, ya tenemos los coeficientes A, B y C y hacemos el cálculo. Simplemente. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos volvemos a reunir mañana y pasen feliz tarde. No, buenas tardes.